Muy bien, apreciados estudiantes, en este video tutorial vamos a observar cómo desplegar este modelo de bases de datos que tenemos en este modelo lógico a un despliegue físico en Oracle Database Express Edition 11G. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tenemos que crear un espacio de trabajo. Fíjense que cuando accedemos a través del logo que tenemos aquí en la parte izquierda, lo que tenemos que hacer es crear un espacio de trabajo. ¿Qué es un espacio de trabajo? Oracle Database Express Edition nos ofrece un entorno para crear aplicaciones robustas con distintos componentes. Por ahora solo nos vamos a centrar en el componente de la base de datos y entonces pues nos vamos a ir aquí donde dice Application Express, ¿sí? Vamos a abrir acá también el zoom para poder hacer algo de acercamiento. Entonces fíjense que nos pregunta cuál va a ser el usuario de esa nueva base de datos. Vamos a crear un nuevo usuario, ¿sí? Vamos a darle Database Username, el usuario. Yo ya tengo aquí varios, usted lo puede poner prueba. Vamos a suponer que vamos a crear la base de datos para las matrículas. Recuerden el modelo que estamos observando. Y entonces voy a decirle que esa base de datos se va a llamar matrículas. El usuario para esa aplicación, Application Express Username, puede tener usted un único usuario para muchas aplicaciones, o en este caso pues voy a construir otro usuario para esa base de datos llamada matrículas con una clave o password. Lo voy a llamar matrículas 123, matrículas 123, y entonces le voy a decir que cree un nuevo espacio de trabajo o create workspace, ¿sí? Fíjense que aquí en la parte superior me sale una notificación indicándome que se ha creado un usuario, un espacio de trabajo, un workspace, y le damos clic aquí para poder autenticarnos. Listo, entonces le damos clic. ¿Y qué es lo que va a suceder? Fíjense que entonces me da una bienvenida con el espacio de trabajo llamado matrículas, el usuario que llamé matrículas y el password que configuré como matrículas 123. Acá hay una breve explicación de qué se trata Oracle Application Express. Y Oracle Application Express is a rapid web application development tool that lets you share data and create custom applications. Es decir, es un entorno que nos permite desarrollar aplicaciones web de manera rápida y nos permite también compartir datos y crear aplicaciones a la medida, ¿cierto? Entonces, por ahora esto es un paquete de trabajo bastante grande, solo nos interesa el componente de la base de datos, pero ya por su cuenta entonces pueden explorar más, ¿no? Cuando le damos login, fíjense que nos ofrece varias cosas. Application Builder, que es donde podemos empezar a construir la aplicación. SQL Workshop, que es donde vamos a enfocarnos ahorita, es para crear la base de datos, y otra serie de componentes. Fíjense que nos va a permitir construir todo un sistema o desplegar toda una aplicación utilizando Oracle Application Express. Por ahora nos vamos a centrar solamente en esto, que es el SQL Workshop, que es el que nos va a permitir crear la base de datos. Cuando usted le da clic ahí en SQL Workshop, fíjense que le ofrece varios componentes. Está Object Browser, SQL Commands, SQL Scripts, y todo esto nos va a permitir digamos, manipular la base de datos. Fíjense que por defecto en esa base de datos que creé, que se llama matrícula, se crearon estas tablas. Estas tablas se crean para mantener integridad referencial en la base de datos. Por ahora no nos interesan. Y cuando le damos en SQL Command, pues es para empezar a construir la base de datos a través de sentencias SQL. Como les dije en otros videos, no vamos a meternos en ese tema porque eso ya es tema de trabajo del módulo de diseño y consulta de bases de datos. Entonces volvemos ahí donde dice SQL Workshop y vamos a decirle Object Browser, ¿sí? O navegador de objetos. Fíjense que en el Object Browser nos muestra aquí todas las tablas que tiene esa base de datos llamada matrículas. Aquí en la parte superior dice que efectivamente estamos en el esquema llamado matrículas. Y fíjense que aquí yo puedo crear distintos elementos, ¿sí? Recuerden, vuelvo y les digo acá, SQL Workshop, Object Browser, y en la parte derecha dice Create. Cuando yo le doy Create me permite crear varios componentes, ¿cierto? Mire, le doy clic y me salen las opciones. Puedo crear tablas, vistas, índices, secuencias, tipos, procedimientos. Por ahora lo que nos interesa solamente es crear tablas, y para seguir con lo que hemos hecho con MariaDB y con otros sistemas de gestión de bases de datos. Entonces le decimos que queremos crear una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Table name. Fíjense que entonces vamos al modelo y vamos a crear la tabla llamada alumno, ¿cierto? Con la mayúscula, alumno.
Aquí nosotros cuando dice preserve case para mantener mayúsculas y minúsculas, voy a dejarlo así tal cual. Si yo no le dejo esto marcado, me van a salir todas las tablas en mayúscula, ¿cierto? Entonces le decimos preserve case y vamos a decirle que la primera dato se llama id alumno. El tipo de datos, fíjense que aquí en Oracle no existe int como nos lo muestra el modelo, sino podemos utilizar una versión que se llama number. Cuando seleccionamos el tipo de datos llamado number, tenemos que seleccionar la precisión y la escala del número. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a mostrarlo acá en un bloc de notas. Cuando nosotros tenemos un número con precisión 5 y escala 2, significa que en total voy a tener 5 números y con 2 cifras decimales, es decir, mi número va a variar entre menos 999.99 hasta 999.99. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues fíjense que la precisión de 5 significa que en total hay 5 datos, 5 dígitos, y los ven 1, 2, 3, 4, 5. Y escala 2 significa que va a tener 2 cifras decimales. Entonces eso es lo que yo tengo que configurar cuando Oracle me pide precisión y escala. Como esto es un dato de tipo entero, vamos a decirle que la precisión, la escala es 0, es decir, no vamos a tener cifras decimales y que no puede estar nulo, ¿cierto? Precisión, pues ya yo decido cuántos dígitos y van a tener, si yo puedo almacenar hasta desde 999 hasta menos 999, entonces usted ya decide la precisión que quiere. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que tengo una precisión de 10 dígitos, lo que significa que voy a tener desde menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces significa que voy a tener 9.999 millones de posibilidades de números, ¿cierto? Entonces voy a colocarle esa precisión de 10 allá en Oracle. Con escala 0 significa que solo va a recibir números enteros. Nombre alumno. Fíjense que el tipo de datos es varchar de 45 caracteres, ¿sí? Entonces sencillamente acá escojo varchar 2, que es el tipo de datos para Oracle, y la escala, esto no lo vamos a configurar, acá le vamos a decir que 45, y entonces esa es la cantidad de caracteres que tiene mi nombre alumno, y apellido alumno también de varchar de 45 caracteres. Entonces aquí lo configuramos, decimos que son 45 caracteres y podemos seguir añadiendo columnas con este botón que se encuentra en la parte derecha, o le decimos acá siguiente. Cuando le decimos siguiente se nos muestra una nueva ventana para decidir cuál es la llave primaria de esa tabla llamada alumno. Si no tiene llave primaria, si la queremos llenar con nuevas secuencias, si la queremos llenar automáticamente desde una secuencia existente, o que no se llene con datos que el mismo Oracle pueda generar. Entonces le vamos a colocar esta última opción, not populated, y vamos a decir que la llave se va a llamar alumno pk. Este va a ser el índice para esa llave. Acá donde dice primary key lo seleccionamos, va a ser id alumno, y acá sí quiero seleccionar otros elementos para que sea una llave compuesta, composite primary key. Vamos a dejar solo estos dos, id alumno y que la llave primaria. Acá lo puedo dejar, o como lo hemos hecho siempre, dejar el mismo índice con el mismo nombre de la tabla, ¿cierto? O sea, mi índice va a ser id alumno y la llave primaria se llama id alumno. Entonces le damos siguiente. Acá esta tabla o esta ventana nos pide crear llaves foráneas. Por ahora, como esa tabla alumno es una tabla primaria, no hay necesidad de crear nada aquí. Entonces sencillamente le damos siguiente, y luego acá nos pide que agreguemos constraint, add constraint, o añadir más, digamos, restricciones. Tampoco vamos a añadir nada allí, y le damos siguiente. Y por último, entonces aquí estaría toda la sentencia de Oracle, que tiene una sintaxis muy parecida al SQL. Fíjense que define la tabla llamada alumno, abre paréntesis, y luego los campos entre comillas, y viene el tipo de datos y si tiene restricciones de not null o no. Con una coma separo el siguiente campo, entre comillas, el nombre del campo y el tipo de datos, ¿no? Obviamente esto es, como repito, tema de diseño y consulta de bases de datos, pero quiero que vean que Oracle lo genera antes de darle clic en Create. Cuando le demos clic en Create, fíjense que en la parte izquierda va mirando cada uno de los elementos que configuramos hace un momento. Es decir, es un elemento gráfico que nos permite crear las tablas. Le damos Create.
Fíjense que se creó perfectamente aquí la tabla. Ya en la parte izquierda nos salen la tabla llamada alumno. Mire que mantuvo, como yo le dije, la opción esa del check para mantener minúsculas y más, porque por defecto Oracle todo lo escribe en mayúsculas. Y aquí está mi tabla, fíjense, ID alumno, nombre alumno, apellido alumno. Y ya hemos creado esa primera tabla. Entonces ya entendemos cómo crear tablas en Oracle. Si ahora creemos la tabla materia, recuerden que lo ideal sería crear primero tablas primarias y luego tablas secundarias. La tabla materia tiene ID materia, nombre materia y créditos. Entonces vamos a crearla. Entonces vamos aquí a Create, le decimos Table, escribimos materia con la M en mayúscula y le decimos Preserve Case para que mantenga lo mismo que estamos escribiendo acá. Y dice ID materia de tipo entero. Recuerden que no está entero sino en número y habíamos dicho, no recuerdo, voy a abrir acá otra pestaña para mantener las mismas características de lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Entonces, para poder revisar, por ejemplo, la tabla alumno, qué características fue las que le configuré para el ID alumno, ¿cierto? Entonces acá voy acá en SQL Workshop, SQL Command, ¿dónde está la tabla? Miremos las tablas que están creadas. O acá yo le puedo dar le damos cancelar y miramos la tabla alumno, qué características tiene. Es de tipo number, con precisión 10, escala 0. Entonces vamos a dejar lo mismo para la tabla materia. Entonces nuevamente create table, la tabla se llama materia, preserve case, ID materia de tipo number, precisión 10, escala 0, not null, no puede quedar vacío, y los otros campos son nombre materia y créditos, ¿sí? Nombre materia de tipo varchar, de cuántos caracteres, habíamos dicho 45, y créditos con la C en mayúscula de tipo varchar también de 45. Listo, cuando esté bien le damos siguiente. Le decimos que la llave primaria no debe ser diligenciada por Oracle, not populated. El índice se debe llamar ID materia. Seleccionamos el índice acá donde dice primary key, le damos siguiente. Aquí no añadimos llaves foráneas, esto lo dejamos quieto, le damos siguiente. Tampoco añadimos restricciones, le damos siguiente, se genera el código y le damos create, y efectivamente en la parte izquierda ya aparece la tabla materias. Procedemos a crear la última tabla principal, que es profesor. Entonces vamos a decirle create table, table name profesor, mayúscula, preserve case para que mantenga la primera mayúscula y tal cual como yo escriba, minúsculas y mayúsculas, y de profesor, la primera llave, también de tipo number, precisión 10, escala 0, not null, nombre profesor de tipo varchar de 45 caracteres, apellido profesor y profesión. Apellido profesor de tipo varchar 45 caracteres y profesión, la P en mayúscula, también de 45 caracteres. Está todo listo, le damos siguiente, que las llaves primarias no sean diligenciadas, que se llame ID profesor ese índice, la llave primaria es ID profesor de tipo number, le damos siguiente, no añadimos llaves foráneas, no añadimos restricciones, y por último le decimos create. Entonces ya se ha creado esa tabla. Fíjense que en la parte izquierda entonces tengo alumno, materia, profesor, y entonces ya hemos creado las tablas principales. Recuerden que, resumiendo, lo que tuvimos que hacer fue ir a crear un nuevo espacio de trabajo. Miren, me voy a salir acá en la parte superior derecha, dice logout, para salirme de ese espacio de trabajo, y puedo tener distintos espacios de trabajo. Por ejemplo, miren que yo tengo acá otro llamado Didier con un password, y ahí tengo otras bases de datos, es decir, los espacios de trabajo. Miren lo que me permiten, aquí tengo una base de datos de clientes, facturas y productos. Entonces los espacios de trabajo me permiten tener de manera separada distintos sistemas de bases de datos, ¿sí? Es decir, puedo tener una base de datos de una empresa,
en un espacio de trabajo, en otro espacio de trabajo puedo tener la base de datos de las matrículas y eso me permite, digamos, organizar la información. Entonces vuelvo a mi espacio de trabajo llamado matrículas, ¿sí? Y observamos que efectivamente están las bases de datos que las tablas que creamos hace un momento, ¿sí? La tabla profesor, materia y alumno, y la base de datos evidentemente tiene el mismo nombre que el espacio de trabajo, es decir, matrículas. Recuerden que los espacios de trabajo los pueden crear si yo cierro acá y vuelvo y lanzo la aplicación aquí con el icono. Entonces los espacios de trabajo se pueden crear apenas se lance digamos el entorno de trabajo de Oracle. Podemos crear aquí en la parte derecha donde dice Application Express, nos logueamos y recuerden que el usuario es System y la contraseña la que usted le haya configurado, yo le configuré System. Entonces ya puedo crear más espacios de trabajo, ¿cierto? Dándole un usuario crear una nueva base de datos para ese espacio de trabajo, ¿sí? Database Username, un usuario para esa base de datos. Fíjense que aquí ya hay varios que yo he creado, matrículas Didier, y dándole una contraseña para ese espacio de trabajo. Entonces creamos la base de datos y un usuario para acceder a esas bases de datos. De esa manera pues creamos espacios de trabajo y si ya los tenemos sencillamente le damos clic acá donde dice Login porque ya tenemos una cuenta y decimos que es matrículas el que estamos trabajando con la clave que le he asignado, ¿cierto? Tiene que ser tal cual o si no ingresa, miren, acá ahora sí me va a permitir el ingreso. Entonces en el siguiente video vamos a terminar las tablas secundarias, ya tenemos profesor, materia y alumno y me falta crear las tablas matrículas y asignación materias y lo más importante observar cómo se crean las llaves foráneas.